Estimados amigos, estos diálogos fiscales, lo actual y lo relevante del mundo tributario. Hoy vamos a platicar del régimen simplificado de confianza para personas físicas. Hay un experto que nos va a platicar de este tema. Quédese con nosotros. Bien, pues como comentamos en la introducción de este programa, hoy vamos a platicar del régimen simplificado de confianza de personas físicas. Vamos a resolver algunas dudas que existen al respecto y nos acompaña un experto que va a platicar del tema, el maestro José Alfredo Zaragoza. Buen día, a quien le agradezco mucho, maestro, que esté nuevamente con nosotros. Alfredo, muchas gracias que estés otra vez con nosotros. Hola, ¿qué tal, estimado doctor? No, al contrario, muchas gracias por la invitación, nos sentimos muy honrados y pues aquí estamos para platicar con mucho gusto, un ratito, por supuesto. Sí, muchas gracias por venir porque, bueno, he visto en distintos foros platicando distintos temas fiscales con mucha claridad y precisamente en este régimen simplificado, que creo que no tiene mucho de simplificado, tiene sus características muy particulares, pero bueno, pues ya estamos en un ejercicio bastante avanzado y creo que es prudente seguir hablando del tema. ¿Y de qué se trata este régimen simplificado y por qué se llama régimen simplificado y por qué se dice que es de confianza? Y creo que lo que menos existe es confianza, ellos casi calculan, ¿no? Entonces, por qué la denominación del régimen? ¿No es meramente el nombre publicitario del concepto? Claro que sí, estimado doctor. Primero, haciendo un poquito de eco de lo que comentabas, pues en realidad no somos expertos en régimen simplificado de confianza, pues partiendo del hecho de que estamos dando el banderazo de salida, ¿no? Y Claro. ahí todos los contribuyentes, asesores, pues vamos un poquito como a prueba y error, pero la realidad es que, pues justo en este momento creo que todos los que nos dedicamos a esta parte del área fiscal, pues tenemos más o menos el mismo tiempo de experiencia, ¿no? Sin embargo, pues sí, estamos ahí, nos gusta la materia fiscal, nos apasiona. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, estimado doctor, claro que sí. Bueno, finalmente lo que se busca, al menos así pues lo define la razón de motivos cuando se presenta el paquete económico para 2022, pues es poder apoyar en la parte no solo de lo que es la determinación del impuesto, sino también en la parte de la simplificación administrativa a los contribuyentes, señalando pues situaciones que ya conocemos de tiempo atrás, ¿no? Que pareciera que aquí en México el hecho de poder pagar contribuciones, cumplir con las obligaciones, no solo aquellas de fondo, ¿no? Como pudiera ser propiamente el pago, sino también aquellas otras obligaciones accesorias o formales, el simple hecho de todo lo que conlleva ser contribuyente. Y bueno, haciendo eco de ello, pues se muestra, se pone ahí a consideración, en todo caso, para esta parte legislativa, esta parte del proceso legislativo, lo que es como tal, pues este régimen simplificado de confianza. Habrá que decir, ¿no? Que hubo dos banderas. Por un lado, el tema de la simplicidad, que como tal, pues podríamos señalar, al menos para las personas físicas, pues que sí, a la hora de efectuar el cálculo, la determinación del impuesto, pues no es tan complejo como pudiera ser algún otro esquema, algún otro apartado o régimen de las personas físicas, ¿no? Para efecto de la ley de impuestos sobre la renta. De confianza, ahí coincido un poquito contigo, doctor. La realidad es que pues no sé la confianza de quién para quién era, ¿no? Yo creo que era un asunto más de gánate mi confianza, tu contribuyente, conmigo fisco, más que la idea de que yo te tenga como tal confianza, ¿no? Porque pudiéramos decirlo así, para dar cabida, para dar preámbulo, inicio a esta plática, sí es simplificado, sí conlleva una cierta facilidad, pero habrá que señalar también que independientemente de que este régimen es optativo, habrá que ajustarse a ciertas características, habrá que cumplir requisitos para las personas físicas, pues la realidad es que más allá de que sea optativo o no sea optativo, sí es un régimen de cero tolerancia
o de cero margen de error, por decirlo de algún modo. Es decir, tendremos que estar ahí atentos a no cometer el mínimo error, a no tener el mínimo margen de error que pudiera ponernos en una situación que incluso podría conllevar que quedemos como tal fuera del régimen. Entonces, simple sí, a la hora del cálculo, confianza no tanto, y por ahí entrado en gastos, estimado doctor, pues podemos decir que inclusive no sé hasta qué punto sí exista una simplificación en el tema administrativo, porque finalmente al ser un margen de cero tolerancia, de cero margen de error, pues sí en cierta parte podríamos decir que sí pudiera haber por ahí una ligera carga que pudiera resultar mayor para el contribuyente. Ok, a ver si alrededor de la plática vamos deshebrando un poco el concepto, que creo que es la idea, y a ver si después nos sigue quedando la idea de lo simplificado. Sí, estoy de acuerdo, es ingreso por porcentaje de acuerdo a una tabla, pero hay otra serie de características, incluso la de la incorporación misma, que pudieran no hacerlo tan simple. Y decías tú, hay ciertos parámetros, hay ciertas condiciones que la persona física debe de cumplir para acceder al régimen. ¿Cuáles son esas primeras condiciones que nos establece la ley de forma tajante para estar dentro del régimen? ¿Quién sí puede estar en esa opción que nos da la disposición legal? Claro que sí. Podríamos señalar en un primer momento el tema de los ingresos. O sea, como primer tabulador, como primer concepto de referencia, es la obtención de ingresos. Aquí en este caso, pues únicamente pueden elegir como opción este régimen, este apartado dentro de la ley del impuesto sobre la renta, aquellas personas físicas que como tal no hayan obtenido ingresos mayores a 3,5 millones. Ahora, la pregunta que seguramente viene aquí aparejado con esto, ¿qué tipo de ingresos? Y ahí lo que nos prevé la ley, pues refiere en todo momento a ingresos por actividad empresarial, ingresos por actividad profesional, e inclusive a aquellos que se generen por otorgar el uso o goce temporal de bienes. Ok, entonces hay ingresos que no pueden exceder 3,5 millones de pesos. Y entrando ya un poco más a la complejidad, pero a lo mejor yo decidí bueno, primero que nos digas ingresos de qué ejercicios deberían de parámetro para 2022, y después, ¿qué pasa si yo decidí iniciar en este régimen a partir de 2022, ya ha empezado el ejercicio, y que entonces me obligarían a un cálculo diferente? Pero es que para eso vamos a un corte y regresando al mismo, vemos cuáles son los ingresos que sirvieron de base para estar por primera vez y qué pasa si yo entro en un ejercicio ya iniciado el 1 de enero. Vamos al corte y regresamos. Estamos en Diálogos Fiscales hablando con el maestro José Zaragoza. No se vaya. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy David Soule. Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre. Bueno, ya estamos aquí en Don Bienvenido a Dinero. Economía de Frente. En esta Amigos, ocasión bienvenidos a tendremos una el emisión más de privilegio su tener programa En Derecho. Bienvenido. donde ponemos a tu alcance. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar su... La carta por oficial de el Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV. También puedes vernos a través de las páginas de IDC de Facebook y YouTube. IDC TV. Bien, pues regresamos. Decía, bueno, ¿de qué momento son los ingresos que sirvieron de base para poder estar en 2022? Claro que sí, doctor. En principio se contemplan los ingresos del ejercicio inmediato anterior. Sin embargo, vía disposiciones transitorias, pues se señala que, digamos que este ejercicio, que es el banderazo inicial de este régimen, pues se van a tomar en consideración lo que a bien son los ingresos facturados en 2019. ¿Por qué hacer énfasis también en este tema de ingresos facturados? Porque la base impositiva o lo que se considera para efecto de calcular y determinar el impuesto sobre la renta en este apartado, pues está directamente vinculado a lo que son los ingresos efectivamente percibidos.
Entonces, tal cual como lo prevé esta sección cuarta del capítulo segundo, título cuarto de la ley, pues son los ingresos del ejercicio inmediato anterior. Sin embargo, por disposiciones transitorias, seguramente ahí volteando a ver, así lo reza la exposición de motivos, esta situación, el contexto sanitario que estamos viviendo, y tomando en cuenta que pues fue un año atípico en tema de ingresos, en tema de realización de actividades económicas. Bueno, más bien hablamos de 2 años atípicos, ¿no? Lo que es el ejercicio propiamente 2020 y 2021. Por eso se nos señala que tendremos que voltear a ver en este momento, que va a ser el ejercicio de inicio de este régimen, es decir, 2022, que es el ejercicio que actualmente está corriendo. Habrá que voltear a ver los ingresos facturados en 2019. En este caso, se refiere en todo momento a aquellos ingresos que, independientemente de que este régimen no existía, pues aquellos ingresos que estén relacionados o vinculados a este tipo de actividades que admite el régimen. Ahora, eso por lo que hace a contribuyentes que vienen de otros apartados, de otras secciones de este capítulo segundo del título cuarto. Pensando en la otra pregunta que nos comenta, doctor, en este caso, alguna persona física que no tenga esa historia y que esté iniciando como tal operaciones en 2022, pues además de ajustarse al tema del tipo de actividad económica, pues habrá que hacer una estimación, ¿no? Aquí básicamente el asunto va a depender de si yo estimo que los ingresos que voy a obtener van a exceder de 3,5 millones. Eso por un lado. También habrá que voltear a ver qué otro tipo de ingresos obtengo, porque así como ahorita ya hablamos de 2 requisitos, por una parte, el tipo de actividades económicas que se entienden como actividad empresarial, como actividad profesional o como otorgamiento, uso o goce temporal de bienes, habrá que decir que también hay ciertas restricciones para pertenecer al régimen. Por ejemplo, a este momento yo pudiera estar obteniendo ingresos de distintos capítulos del título cuarto, ley del ISR, y en todo caso los únicos que en principio, así lo señala esta sección, pueden convivir con este régimen simplificado de confianza, pues es lo que es el apartado capítulo 1, ingresos por salarios, y lo que es el capítulo sexto, el tema de intereses. Pero básicamente pues así tendría que hacerse esta transición, ya sea que yo venía tributando en otro régimen o que esté iniciando actividades en este momento. Ahora, es un régimen, si lo queremos ver así, blando, dándole ese apelativo, porque es un régimen con tasas bajas. ¿Debe llevar contabilidad? Quien se incorpora a este régimen no debe llevar contabilidad, y en términos más que llevar contabilidad, ¿habrá que presentar alguna información al SAT respecto a la información contable que pudiéramos obtener? Ok, perfecto. Al menos por lo que hace a la ley del impuesto sobre la renta, pues no se prevé como una obligación accesoria u obligación formal el llevar una contabilidad en forma. De hecho, pues habrá que decir que también, independientemente de esto, vía reglas de carácter general, pues se da esa posibilidad o se exceptúa al contribuyente, en este caso persona física del régimen simplificado de confianza, pues de que no tenga que enviarle este tipo de información al fisco, ¿no? Partiendo de lo que prevé el Código Fiscal de la Federación en relación con el envío de las balanzas de comprobación, el catálogo de cuentas. Aquí a lo mejor cabría la pregunta, bueno, ¿y por qué se está exceptuando este asunto para este tipo de contribuyentes si partimos del hecho de que no hay una obligación como tal, propiamente artículo 113G, que es el que me habla de ciertas obligaciones para estas personas físicas del régimen simplificado de confianza? Pues partimos del hecho de que finalmente, independientemente de mi régimen que yo maneje en la ley de impuestos sobre la renta, pues voy a ser sujeto también de otro tipo de leyes de carácter fiscal o tributario, ¿no? Como es la ley del impuesto al valor agregado, la ley del impuesto especial sobre producción y servicios, y que finalmente, pues ahí al no manejar algún tipo de ingreso específico, al hablar en todo momento de actos o actividades, al no haber regímenes como tal dentro de la ley del IVA, por ejemplo, pues sería ahí esta excepción, ¿no? Quedar relevados. Pero propiamente, pues no. Lo que sí llama la atención, habrá que comentarlo,
A diferencia de otros regímenes, aquí el artículo 113G, que engloba en su mayoría lo que son las obligaciones de este tipo de contribuyentes, sí me obliga a llevar un asunto que para otro tipo de personas físicas en otros regímenes, pues queda totalmente como un tema optativo. A mí lo que sí me obliga dentro de este régimen simplificado de confianza es a elaborar facturas globales, público en general, en todo caso, se entiende así de la lectura de este artículo 113G, pues de todas aquellas operaciones que tenga con personas que no me pidan o no me soliciten como tal un comprobante fiscal. Ok, entonces cambia esto. Y a lo que yo iba también particularmente por esta denominación de régimen simplificado de confianza, en su momento habló, es porque es un régimen en el cual no requieres de un contador, lo tienes que hacer contabilidad. Sin embargo, los beneficios fiscales que evidentemente apreciamos en este régimen, la tasa baja que tenemos que estar pagando, no se corresponde con el tratamiento que ya tú lo decías del impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado, eres un contribuyente más, aquí estás en el régimen simplificado de confianza y tienes que contribuir de la misma forma. Entonces, digo, más allá de la simplicidad que se da en la ley del impuesto sobre la renta, me gustaría que en el siguiente corte, en el último, nos platicaras un poco de IVA, de las obligaciones y por otro lado de las personas físicas que no pueden estar más allá de los ingresos en este régimen. Vamos a hacer un corte, si te parece, estamos en Diálogo Fiscal, el actual y relevante al mundo tributario, no se vaya. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Souley. Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre. Bueno, ya estamos pues aquí bienvenido en a dinero. Economía de Frente. En esta Amigos, ocasión bienvenidos a una tendremos emisión el más de privilegio su tener programa En Derecho. Bienvenido. Donde ponemos a tu alcance. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar su... La gran aporte existía desde hace mucho El tiempo. Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV. También puedes vernos a través de las páginas de IDC, de Facebook y YouTube. IDC TV. Bien, pues regresamos con el maestro José Zaragoza. Y te comentaba, amigo, para efectos de IVA, eres un contribuyente más. Para efectos de IVA, un contribuyente normal, actividad empresarial, que no tiene vínculos fiscales ni contables, él podría hacer sus determinaciones. ¿Él crees que estuviera en esa posibilidad de tener comprobantes de ingreso, comprobantes de compras, comprobantes de gasto, hacer las comparaciones de IVA, establecer si está o no efectivamente cobrado, efectivamente pagado? Es tan sencillo de verdad el régimen como para que también en renta es fácil, en IVA también es igual de fácil. Claro que sí, amigo. Creo que has puesto el dedo en la llaga. O sea, es muy curioso. Este régimen, cuando surge a partir de esta reforma y por supuesto que se le da ahí el bombo y platillo a nivel de instituciones de gobierno, del propio SAT, pues la mejor forma de venderlo, la mejor forma de darlo a conocer, sobre todo partiendo de que es un tema optativo, pues fue hablar de las bondades del mismo. Si podemos rescatar alguna bondad, lo que tú ya mencionabas en el bloque anterior, pues podemos ahí resaltar este asunto de las tasas bajas, ¿no? Que tenemos una tabla que va del 1 al 2.5% y tan. Sin embargo, pues como bien señalas y como ya también lo avisorábamos nosotros en el bloque anterior, pues habrá que decir que para efectos de la ley del impuesto al valor agregado, para efecto de la ley del impuesto especial sobre producción y servicios, pues somos un contribuyente más. Por ahí podríamos señalar que tal vez la confianza únicamente nos alcanzó para tema de impuestos sobre la renta, ¿no? Es decir, en tema de ley del IVA, pues si no fuera por esta reglita de carácter general que a mí me exceptúa de no tener que enviarle contabilidad al fisco, pues estaría en igualdad de circunstancias como los demás contribuyentes, ¿no? Habrá que tomar en cuenta que para estos efectos, pues sí debo llevar un control. Por ahí se escuchaba, ¿no? Gente que decía, yo me voy a ir al reciclo, personas físicas, porque no tengo deducciones, no tengo como tal que estar recabando comprobantes fiscales, y rápidamente topamos con la sorpresa de que a nivel de la ley del IVA,
pues no tenemos un tratamiento especial o un tratamiento diferenciado. Es decir, no podríamos hablar como tal de un IVA, por llamarlo de algún modo, simplificado de confianza, ¿no? Digo, tal vez en la práctica exista, pero porque así se llama el formulario electrónico, ¿no? A la hora de determinar y calcular el impuesto a cargo derivado del IVA, pues tendremos que hacer la misma mecánica y aplicar lo mismo que cualquier contribuyente. En ese caso, recabar yo comprobantes fiscales, pues de lo que son mis proveedores de bienes y servicios, llevar un control ahí a nivel de papeles de trabajo, y ahí vamos contestando en parte lo que tú cuestionabas, ¿no? Bueno, fíjate que ya no fue tan sencillo, porque además de que pareciera que tengo todas las demás obligaciones que de por sí los otros contribuyentes tenían, en ISR pues no hay margen de error y no puedo equivocarme, porque a lo mejor en la primera de cambio pues yo podría estar en una situación de quedar fuera del régimen. Entonces la realidad pues es que sí hay esa posibilidad. La ley del IVA señala que yo puedo acreditar aquel IVA que se identifique con actos o actividades que pues en este caso están grabadas, ¿no? Es decir, las erogaciones que yo efectúe con proveedores de bienes y servicios pues tienen que ser estrictamente indispensables, y la propia ley del IVA señala que esto se actualiza en el momento que esas erogaciones pues son deducibles para efecto del impuesto sobre la renta. Por ahí el SAT incluso sacó una reglita miscelánea, a lo mejor para dar un poquito como de, pues yo no sé si llamarle certidumbre, ¿no? De repente pareciera que le damos ahí más crédito a las publicaciones que hace el SAT, a este tema de preguntas y respuestas, trípticos, etcétera, señalando que pues derivado de la actividad que tú realizas y aunque no tengas deducciones, pues en este caso sí puedes considerar el IVA de esas erogaciones, siempre y cuando pues se entendiera para efecto de la actividad que realizas, pues se hubieran podido deducir, y que así lo contempla como tal la ley del impuesto sobre la renta. Digo, ahí la redacción está un poquito desafortunada, pero sí, finalmente sí existe esa posibilidad. Ahora, habrá que mencionar que la propia ley del impuesto sobre la renta también no me quedo a salvo, ¿no? Me dice el artículo 113G que estoy obligado a recabar mis CFDIs, mis comprobantes fiscales, de mis gastos y de mis inversiones, precisamente pensando en otra obligación que sí existe, ¿no? Como es el hecho de que si tengo personal a mi cargo, pues en este caso se entiende que quedo obligado a hacer el pago en la participación de utilidades o PTU. Claro, ahí cambia un poco las cosas. ¿Quiénes no pueden estar en el régimen? Digo, para terminar y ver que también no cualquier persona física podría estar aún teniendo el monto de ingresos. ¿Quiénes no podrían estar en este régimen simplificado de confianza? Claro que sí. En principio, aquellas personas físicas que no realicen las actividades que ya señalamos y que a su vez tengan alguno de los regímenes que ya comentamos que son compatibles. En este caso hablamos de lo que son salarios y son intereses. Sin embargo, también queda cerrada esta parte para aquellas personas físicas que sean socios o accionistas de personas morales, ¿sí? Eso por una parte. También ahí tenemos otra situación, como es el que no aplica este régimen de facilidades, partiendo del hecho de que es optativo, para aquellos residentes en el extranjero que, siendo personas físicas, tengan un establecimiento en territorio nacional. Y bueno, también por ahí le ponen otro candadito, ¿no? Cierran esta posibilidad, de acuerdo a lo que prevé el artículo 113E, pues a aquellas personas físicas que obtengan ingresos que se asimilen a salarios, que se identifiquen con las fracciones cuarta, quinta y sexta del artículo 94 de la ley del impuesto sobre la renta. Básicamente, pues serían los contribuyentes que no tendrían en principio esa posibilidad, estimado doctor. Que no se combinan todos estos con el régimen simplificado. Muy bien. Te agradezco mucho toda esta participación y yo te pediría un último vaticinio. Al final del día, este régimen simplificado, para quien lo entendió, para quien lo alcanzó a estudiar o fue debidamente asesorado, es un régimen de excepción y un régimen con beneficios. En tu perspectiva, ¿te parece un régimen que vaya a perdurar en el tiempo? Ok. Pues mira, doctor, te diría, en principio, digo, pareciera que la intención es buena, ¿no? Pero si volteamos a ver los hechos y no las palabras, basta con voltear a ver las reglas misceláneas
que son aplicables, o las reglas de carácter general, que son aplicables a personas físicas y personas morales, y casi dobletea tema de personas físicas, ¿no? Ahora bien, no creo que quede así tal cual, creo que va a tener adecuaciones, y al final podremos decir que se trata de un caballo de Troya, ¿no? Para, pues, dejar de lado el RIF y trascender a lo que es, vamos a llamarlo así, un régimen de mayoría de edad, estimado maestro. Así es, te agradezco mucho porque coincido con tus ideas, con tus conceptos, y te agradezco mucho que los hayas venido a clarificar aquí para la gente que nos sigue, para nosotros mismos es importante analizarlo, y bueno, queda la puerta abierta para una invitación a otro programa que hables de las personas morales. Por lo pronto, bueno, nos veremos la próxima semana en una emisión más de Diálogos Fiscales. Muchas gracias, José Zaragoza, maestro especialista en contribuciones. Te agradezco mucho. Muchas gracias.